Desde un lugar remoto en los Estados Unidos, con su anfitriona Graciela Unpierre, les presentamos Profecías, Misterios y otras cosas. Y ahora, con ustedes, Graciela. Hola amigos, bienvenidos a otro episodio de Profecías, Misterios y otras cosas. En el episodio anterior investigamos los 2 primeros sellos del Apocalipsis. Vimos que en el capítulo 1 el ángel le pide a Juan que escribiera las cosas que ha visto y las que son y las que han de suceder después de estas. Establecimos que los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis narran las cosas que son, o sea, el mensaje a las 7 iglesias. Y Apocalipsis 4.1 nos dice que el ángel le va a mostrar a Juan las cosas que deben suceder después de estas, o sea, las cosas que deben suceder después de la época de la Iglesia. En el capítulo 4 de Apocalipsis, en el cielo se preparan para la apertura del libro con los sellos. Allí se encuentra el trono de Dios, los 24 tronos con los ancianos y los 4 seres vivientes. Después, en el capítulo 5:11, vemos que los ángeles también estaban allí. Todos estaban adorando. Después vimos cuando Jesús abre el primer sello, uno de los seres vivientes anuncia al caballo blanco. Blanco denota pureza. Este caballo lleva un jinete que tenía una corona, un arco y que salió conquistando para conquistar. Identificamos a este jinete como el anticristo. Es decir, aquí se manifiesta el hombre de pecado, el cual va a traer una paz falsa sobre la tierra, que va a causar que Israel baje la guardia y more en su tierra sin cuidar su frontera. Cuando Jesús abre el segundo sello, sale el segundo caballo. Este caballo es rojo. Este color está relacionado con muerte y destrucción, y su jinete llevaba una gran espada, y se le concede quitar la paz de la tierra. La gente va a estar muy tranquila pensando que finalmente hay paz en la tierra, y de repente empezará un período de tiempo extremadamente sangriento y macabro en todo el mundo. Nadie se salva de esta violencia. Por supuesto, mucha gente sobrevivirá, pero muchos morirán una muerte horrible. Hoy vamos a ver qué dice la Biblia acerca de los demás sellos, así que si están listos, vamos. Pasemos entonces a ver qué dice la Biblia del tercer sello. Apocalipsis 6:5-6 dice: Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: Ven. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que estaba montado en él tenía una balanza en la mano. Y oí como una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía: 1 litro de trigo por 1 denario, y 3 litros de cebada por 1 denario, y no dañes el aceite y el vino. Aquí una vez más vemos que Jesús es el que abre el tercer sello. Él es el que desata este juicio sobre la tierra, al igual que los otros sellos que vimos. La primera pregunta es: ¿por qué un caballo negro? ¿Qué significa el color negro? A través de la Biblia, el color negro es asociado con tiempos malos o tristes, tiempos de duelo y también con los efectos de la hambruna. Por ejemplo, Primera de Reyes 18:45. Ahí vemos una referencia a la oscuridad. En la versión en castellano, la palabra que usa es oscureció, pero en inglés dice que el cielo se puso negro. Veamos. Dice: y sucedió que al poco tiempo el cielo se oscureció con nubes y viento, y hubo gran lluvia, y Acab montó en su carro y fue a Jezreel. Si leyéramos este pasaje traducido literalmente del inglés, se leería: y sucedió que al poco tiempo el cielo se puso negro, con nubes y viento, y hubo gran lluvia, y Acab montó en su carro y fue a Jezreel. En Apocalipsis 6:12 vemos otra referencia al color negro. Veamos. Dice: vi cuando el Cordero abrió el sexto sello y hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como cilicio hecho de cerda, y toda la luna se volvió como sangre.
En Job 3:5 vemos un ejemplo de cómo el color negro hace referencia al terror y a la penumbra. Veamos. Dice: apodérense de él tinieblas y densa oscuridad, pósese sobre él una nube, llénelo de terror la negrura del día. Una vez más, la traducción literal del inglés diría: apodérense de él tinieblas y la penumbra negra, pósese sobre él una nube, llénelo de terror la negrura del día. En 2 de Pedro 2:17 vemos que el color negro está relacionado con juicio. Dice: estos son manantiales sin agua, bruma impulsada por una tormenta, para quienes está reservada la oscuridad de las tinieblas. Aquí la palabra oscuridad, en la versión en inglés, se usa la palabra negra. Se leería así: estos son manantiales sin agua, bruma impulsada por una tormenta, para quienes está reservada las negras tinieblas. Finalmente, en Lamentaciones 5:10, vemos referencia a hambruna. Dice: nuestra piel quema como un horno a causa de los ardores del hambre. Una vez más, la versión en inglés da una traducción más relacionada con el color negro. Diría así: nuestra piel se puso negra como un horno a causa de los ardores del hambre. Es decir, que el color negro es usado para denotar oscuridad, terror y penumbra, juicio y hambruna. Los pasajes bíblicos están en la pantalla. Y esta referencia al color negro relacionado con la hambruna está directamente relacionada con el contexto de Apocalipsis 6:5. Esta terrible hambruna va a ser a nivel mundial. La comida va a faltar, va a haber escasez de incluso alimentos básicos. El segundo detalle que vemos en el pasaje de Apocalipsis 6:5-6 es el jinete. Tiene una balanza en la mano. Va a llevar o lanzar esta balanza a la humanidad. Las balanzas indican que la cebada y el centeno tienen que ser pesados. Habrá una distribución en proporciones muy limitadas de alimentos. Después vemos que el versículo habla de una voz que sale de entre los seres vivientes. ¿Quién está en medio de los seres vivientes? La respuesta a esta pregunta la encontramos en Apocalipsis 4:6. Dice: delante del trono había como un mar transparente, semejante al cristal, y en medio del trono y alrededor del trono 4 seres vivientes, llenos de ojos por delante y por detrás. Es decir, que la voz que sale de entre medio de los seres vivientes es la voz que sale del trono, o sea, es la voz de Dios. ¿Qué dice esa voz? Dice en Apocalipsis 6:6: y oí como una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía: 1 litro de trigo por 1 denario y 3 litros de cebada por 1 denario, y no dañes el aceite y el vino. La palabra litro viene del griego joinix. Un joinix es una medida seca y denota la medida que se usa para mantener a un hombre de apetito moderado durante un día. El denario era una moneda de plata romana. 1 denario podía comprar 10 cuartos de trigo y 30 de cebada. El contexto denota que el poder adquisitivo se deteriora rápidamente, ya que la ganancia de un día solo le permitirá a la persona comprar lo suficiente para un solo día y para alimentar solo a una persona. O sea que si el hombre tiene a su esposa y 2 hijos, la ración que pueda comprar en un día no va a ser suficiente para toda la familia. Para ver lo terrible que va a ser esa hambruna, veamos un ejemplo de lo que sucedió en el pasado. La historia demuestra que en tiempos de hambruna la gente llega a hacer cosas inconcebibles como el canibalismo. En Leningrado, los civiles de la ciudad sufrieron una hambruna extrema, especialmente en el invierno de 1941 al 42. El único alimento disponible para el ciudadano era de 125 gramos de pan al día, de los cuales el 50 al 60% consistía en aserrín y otras mezclas que no eran comestibles. La NKVD era la agencia de policía secreta en la antigua Unión Soviética. Los archivos de la NKVD informan del primer uso de carne humana como alimento
el 13 de diciembre de 1941. El informe describe 13 casos que van desde una madre que asfixia a su hijo de 18 meses para alimentar a sus 3 hijos mayores, hasta un plomero que mata a su esposa para alimentar a sus hijos y sobrinas. En diciembre de 1942, la NKVD había arrestado 2.105 caníbales, dividiéndolos en 2 categorías legales: los que comían cadáveres, o sea, aquellos que encontraban personas muertas y se las comían, y devoradores de personas, o sea, las personas que o mataban para comer o se los comían vivos. Estos últimos solían ser fusilados, mientras que los primeros eran enviados a prisión. Las veces que hubo hambruna en la historia de la humanidad fue en ciertas áreas, no en todo el mundo. Durante la tribulación esta hambruna va a ser mundial y será mucho peor, ya que la Iglesia, que es la que frena el pecado, habrá sido removida antes de que empiece la tribulación. Con este ejemplo se pueden imaginar lo que va a suceder durante la tribulación, cuando se le dé la orden al caballo negro de avanzar sobre la faz de la tierra. Volviendo a Apocalipsis 6:6, el versículo menciona no dañar el aceite y el vino. No es muy claro lo que significa. Sabemos que tanto el aceite como el vino se consideraban entre las riquezas comerciales de Babilonia antes de su destrucción. Una teoría es que la gente que tenga muchísimo dinero tal vez tenga acceso a estos productos. En otras palabras, mientras el mundo se muere de hambre, los ricos no experimentarán ninguna interrupción de su lujoso estilo de vida. Pasemos ahora al 4º sello. Apocalipsis 6, 7 al 8 dice: Cuando abrió el 4º sello, oí la voz del 4º ser viviente que decía: Ven, y miré, y he aquí un caballo amarillento, y el que estaba montado en él se llamaba Muerte, y el Hades lo seguía, y se les dio autoridad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con pestilencia y con las fieras de la tierra. El pasaje empieza con cuando abrió el 4º sello. Debemos recordar que el que abre el sello es Jesús. Esto ya lo vimos en Apocalipsis 5:6 y 6:1. Cada vez que Jesús abrió un sello, el pasaje bíblico nos apunta a esos 2 versículos para recordarnos que fue Jesús el que los abrió. Es decir, que la ira viene de Dios, no viene ni del hombre ni de Satanás. Lo siguiente que observamos es que el caballo es amarillento. ¿Por qué ese color? A través de los sellos vemos una progresión en la intensidad de cada juicio. El caballo blanco mostrando una justicia falsa, una paz falsa. El caballo rojo nos pinta una escena de violencia y matanza a nivel personal y a nivel de guerra que afectará a toda la humanidad. Después, el caballo negro, representando el luto, los tiempos tristes y los efectos de una horrible hambruna global para el planeta. Es decir, a la muerte provocada por la violencia se le suma ahora una hambruna mundial. Y entonces aparece el caballo amarillento. El color ceniza en griego es cloros, y literalmente es un verdoso mezclado con color de ceniza. Este color es el que tiene un cadáver que se está descomponiendo, y este color nos da la pauta de lo que este caballo trae. El nombre del jinete es Muerte, y se le dio autoridad sobre la 4ª parte de la tierra. ¿Quién le dio autoridad para matar a la 4ª parte de la población? La respuesta está en Apocalipsis 1:18. Dice: Y el que vive y estuve muerto, y he aquí estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Jesús es el que tiene las llaves de la muerte y del Hades. Él es el que le da la autoridad a la muerte para que haga lo suyo, pero con un límite. No puede matar más de la 4ª parte de la población. La población mundial hoy en día supera los 8.000 millones de personas. Quiere decir que más de 2.000 millones de personas morirán como víctimas de la espada, el hambre, la pestilencia y con las fieras de la tierra. Esta cantidad es mucho mayor que la cantidad de gente que murió en todas las guerras combinadas de los últimos 100 años. Tanta es la gente que va a morir que muchos cuerpos van a estar tirados en la calle. Mientras que en el 2º sello vimos matanza a nivel mundial,
En el tercer sello vimos hambruna a nivel mundial. Aquí a la hambruna se le agrega más muerte a nivel mundial, es decir, que las muertes por violencia no paran con el segundo sello. Estos efectos que empiezan con el segundo sello son acumulativos. Encima la gente va a morir por pestilencia. Esto es una acumulación de lo que vimos en el tercer sello. Aparentemente lo que sucede es que la gente primero se matan unos a otros, después viene la hambruna y esto causa que el canibalismo entre en escena. La consecuencia natural de las muertes masivas y la hambruna es que ahora también haya pestilencia o plagas. Esta consecuencia se ha visto a través de la historia después de cada guerra, y si esto fuera poco, la gente morirá por las fieras de la tierra. Voy a dar un ejemplo de lo que puede suceder cuando las fieras de la tierra se tornan en contra del ser humano. Esto sucedió en el año 1932 en Gombe, en Tanzania. Una gran manada de leones que desarrollaron un gusto por la carne humana. Para cuando los ataques terminaron, habían matado entre 1.500 y 2.000 personas. Esto fue solo en una región. En la época de la tribulación va a ser mundial. Cuentan también que los romanos largaban los leones para que devoraran a los cristianos. Ahora es como que Dios larga las fieras para que devoren a los inconversos de la tierra. Es interesante ver también que a los jinetes anteriores no se le dio nombre. Sin embargo, a este sí, su nombre es muerte. La palabra muerte en griego es thanatos. Esta es la misma palabra usada para pestilencia. En la mitología griega, Thanatos era la personificación de la muerte. Se le consideraba despiadado e indiscriminado. Todos lo odiaban y él odiaba tanto a los mortales como a los dioses. La muerte misma cabalgará por toda la tierra matando indiscriminadamente y dejando cuerpos por todos lados. Esto va a ser espeluznante. Y después de la muerte, ¿qué sigue? El Hades le sigue. La palabra Hades en griego significa tumba. Él era considerado el dios del inframundo. Mientras que su responsabilidad era el inframundo, se le permitía también tener poder en la tierra. Era considerado el enemigo de todo ser viviente y también era odiado por los hombres y por los dioses. Mientras que la muerte se encarga del cuerpo, el Hades, que sigue a la muerte muy de cerca, se encarga del alma. Una vez que el Hades se lleva el alma, ya no hay forma de volver. Ya es tarde. La persona queda condenada para toda la eternidad. Lo único que le falta a esa persona para entrar en la eternidad es estar en el juicio del trono blanco para que reciba la intensidad de su castigo. Esto lo vemos en la historia del hombre rico y Lázaro, en Lucas 16 del 19 al 31. Cuando el rico muere, va al Hades, un lugar de tormento hasta que finalmente llegue el día del juicio final. Este es el juicio del trono blanco, y lo vemos en Apocalipsis 20:13. Dice, y el mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. ¡Wow! La gente no tiene idea de lo que les espera. Y lamentablemente la mayoría de ellos no quieren escuchar que hay una forma de ser salvo de la ira venidera y de la condenación eterna. Esa forma es a través de Cristo Jesús. Él es el que tiene las llaves de la muerte y la del Hades. Veamos ahora el quinto sello. Apocalipsis 6 del 9 al 11. Dice, cuando el Cordero abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios y del testimonio que habían mantenido. Y clamaban a gran voz, diciendo, ¿hasta cuándo, oh Señor, santo y verdadero, esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y se les dio a cada uno una vestidura blanca, y se les dijo que descansaran un poco más de tiempo, hasta que se completara también el número de sus consiervos y de sus hermanos, que habrían de ser muertos como ellos lo habían sido. Primero vemos una vez más, al comienzo del pasaje, que el responsable de abrir el sello es Jesús. Esto es repetitivo, pero es la única forma de acordarse que el que abre el sello es Jesús, que esta es la ira del Cordero, no es la ira ni de Satanás ni la del hombre. Lo siguiente que observamos es que hay almas debajo del altar, personas que murieron como mártires a causa de la palabra de Dios y de su testimonio.
Estas personas no ocultaron su fe, aunque sus vidas peligraran. Esto lo vemos en Apocalipsis 12:11. Dice: ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos, y no amaron sus vidas, llegando hasta sufrir la muerte. Sabemos que la persecución es una consecuencia de seguir a Cristo. Esto lo confirma 2 de Timoteo 3:12. Dice: y en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Un indicio de esto ya lo estamos viendo. En distintas partes del mundo hay cristianos que son martirizados. Esto ahora es en ciertas partes del mundo, pero en la época de la tribulación va a ser a nivel mundial. Esta persecución va a ser mucho más intensa y va a ser a muerte. La mayoría no escapará. La palabra muertos en griego, refiriéndose a los muertos de la tribulación, es sphazo y significa llevado a muerte con violencia, descuartizar, herir mortalmente. El odio a los cristianos va a ser espantoso. ¿Quiénes son los que están bajo el altar? La respuesta se encuentra en el capítulo 7 de Apocalipsis. Apocalipsis 7 del 13 al 14 dice: y uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo le respondí: Señor mío, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que vienen de la gran tribulación y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Hay quienes afirman que esta es la Iglesia, pero ellos no son la Iglesia, ya que primero a estos mártires se les dio vestiduras blancas. La Iglesia no tiene vestiduras blancas, tiene ropa de lino fino, aunque el lino sea blanco, pero la distinción es que a los mártires se les da vestiduras blancas, mientras que a la Iglesia se le da ropa de lino fino. Esto lo podemos ver en Apocalipsis 19:8, que dice: y a ella, o sea, la Iglesia, se le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. Hay una gran diferencia entre estos dos grupos, ya que mientras que la Iglesia se viste con sus acciones justas, estos mártires se les da vestiduras porque se quejan de que todavía Dios no se ha vengado de la forma en que ellos murieron. Leamos otra vez Apocalipsis 6 del 10 al 11. Dice: y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, oh Señor santo y verdadero, esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y se les dio a cada uno una vestidura blanca y se les dijo que descansaran un poco más de tiempo, hasta que se completara también el número de sus consiervos y de sus hermanos que habrían de ser muertos como ellos lo habían sido. Es decir, que aún más personas tenían que morir, y cuando se completara el número de martirizados, ahí Dios va a actuar. Además, sabemos que la Iglesia no está destinada para la ira de Dios. Esto lo vemos en Primeras de Tesalonicenses 5:9 y 1:10, Romanos 5 del 8 al 11. Voy a leer Primera de Tesalonicenses 5 al 9, el resto lo pueden buscar ustedes. Dice: porque no nos ha destinado Dios para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Además, la referencia griega de las vestiduras blancas que se le dan a los mártires es stalé, mientras que el lino fino que se le da a la Iglesia es, en griego, himation. Son dos palabras distintas. Estas almas son los santos de la tribulación. La palabra santo es en parte la que lleva a la confusión de creer que es la Iglesia la que está presente en la tribulación. Debemos tener en cuenta que la palabra santo se usa para definir distintos grupos. Están los santos del Antiguo Testamento, refiriéndose a Israel, que también son el pueblo elegido, los santos del Nuevo Testamento, refiriéndose a la Iglesia, y los santos de la tribulación, que son aquellos que van a ser salvos durante la época de la tribulación. Recuerden que una vez que la Iglesia sea raptada, mi opinión es que el primer grupo que será salvo es el grupo que sabía de Jesús y del rapto, pero ese grupo no había entrado en la fe. Después de esto estarán los 144.000 evangelistas judíos, que son representantes de la tribu de Israel. Estarán también los 2 testigos y el ángel que predica el Evangelio eterno. Estos esfuerzos de evangelización resultarán en un avivamiento mundial.
Se cree que durante la época de la tribulación se va a salvar más gente que en toda la historia de la humanidad. Esto lo pueden ver en Apocalipsis 7 del 9 al 17. Durante la tribulación Dios trata con Israel. Es decir, Israel es el personaje principal en la época de la tribulación. En estos momentos, los personajes principales de la época de la Iglesia son los gentiles. Claro, hay judíos que vienen a los pies de Cristo, pero el enfoque está en los gentiles. Es por eso por lo que Romanos 11, 25 al 26 dice que todos los gentiles tienen que entrar para que Dios vuelva a tratar con Israel. Veamos, dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis sabios en vuestra propia opinión, que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y así todo Israel será salvo. Tal como está escrito: el libertador vendrá de Sión, apartará la impiedad de Jacob, y este es mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Recuerden que el contexto es muy importante en la interpretación de pasajes bíblicos. Leamos otra vez Apocalipsis 6 del 9 al 11. Dice: cuando el Cordero abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios y del testimonio que habían mantenido. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, oh Señor, santo y verdadero, esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y se les dio a cada uno vestidura blanca, y se les dijo que descansaran un poco más de tiempo, hasta que se completara también el número de sus consiervos y de sus hermanos, que habrían de ser muertos como ellos lo habían sido. Ahora veamos Apocalipsis 24. Estos mártires son mencionados aquí también con más detalles. Dice: también vi tronos y se sentaron sobre ellos, y se les concedió autoridad para juzgar. Y vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios, y a los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido la marca sobre su frente ni sobre su mano, y volvieron a la vida y reinaron con Cristo por 1000 años. Vemos también que estas almas están bajo el altar. ¿Qué altar? El tabernáculo tenía 2 altares, el de sacrificios y el altar donde se ofrecían las oraciones. Hebreo 8:5 nos dice que este tabernáculo es una réplica del que está en el cielo. Hay quienes creen que las almas están bajo el altar de los sacrificios, ya que ellos fueron sacrificados durante la tribulación. Otros creen que las almas están bajo el altar de incienso, ya que las almas están clamando a Dios por venganza, y en el altar de incienso es donde suben todas las oraciones. Sea cual sea, sabemos que esto está sucediendo en el cielo, no en la tierra. En resumen, los que pongan su fe en Jesús durante la época de la tribulación serán odiados, detenidos y condenados a muerte, y muchos morirán una muerte muy violenta, como nos dice Apocalipsis 13, del 7 al 10. Veamos, dice: se le concedió hacer guerra contra los santos y vencerlos, y se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, y la adorarán todos los que moran en la tierra, cuyos nombres no han sido escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado. Si alguno tiene oído, que oiga. Si alguno es destinado a la cautividad va. Y si alguno ha de morir a espada ha de morir. Aquí está la perseverancia y la fe de los santos. Otro detalle que vemos es que clamaban a gran voz. La palabra gran en griego es megas, y se refiere a una voz intensa, con gran esfuerzo y mucha emoción, violenta y fuerte, como si hablaran a través de un megáfono. Estas almas suenan desesperadas, y en ese grito apelan al carácter de Dios, porque dicen: ¿hasta cuándo, oh Señor, santo y verdadero? Le están dejando saber que lo que les sucedió a ellos fue una injusticia, pero Dios les dice que tienen que esperar. Esto nos muestra que Dios no necesariamente va a actuar de forma inmediata cuando nosotros pasamos por una injusticia. El hecho de que Él se tarde en responder no quiere decir que se haya olvidado. El tiempo de Dios no es nuestro tiempo. Tenemos que esperar en el Señor porque su tiempo es perfecto, aunque no nos guste. Finalmente podemos ver que estas almas están bajo el altar en el cielo,
en la presencia del Señor, están conscientes, están conversando y están alertas a lo que está sucediendo, y tienen cuerpos, ya que se les da vestiduras blancas. Estos cuerpos son dados antes de la resurrección. Como vimos antes, ellos serán resucitados al final de la tribulación para reinar con Cristo por 1000 años. Esto quiere decir que este mundo espiritual, este lugar donde iremos, sea a través de la muerte o del rapto, es tan real y físico y personal como el mundo en que vivimos hoy. Cuando vayamos más allá de la muerte, no vamos a entrar a un lugar místico, no vamos a tocar el arpa en las nubes para aburrirnos por una eternidad. Vamos a la presencia de Dios y vamos a estar conscientes. Conversaremos y podremos interactuar con otros y con Dios. Y lo más importante, estaremos libres de la presencia del pecado, libre de la ira eterna, la condenación eterna. Por eso es importante que en estos tiempos que estamos viviendo, llevemos la palabra de Dios a aquellos que están dispuestos a escucharla, porque nadie se quiere quedar aquí durante la época de la tribulación. Si estos juicios que hemos descrito hasta ahora no han tenido efecto, no sé qué decirles. Pero yo antes veía que sí, eran terribles, pero habiendo investigado veo que es peor que una película de horror. Pero bueno, este es un buen lugar para terminar, así que en el siguiente programa seguiremos con los 2 sellos restantes. No se lo pierdan y Dios los bendiga. No se olviden de suscribirse al canal y apretar la campanita, así les avisarán cada vez que se publique un nuevo episodio. Esto fue Profecías, Misterios y otras cosas, cosas que no se predican del púlpito. Introducción, Edgar Unpierre, música por cortesía de Doug Maxwell Media Right Productions y Silent Partner. Nos vemos en la próxima, al menos que nuestra redención ya haya llegado, porque estamos muy cerca. Dios les bendiga.